voy a ir presentando como siempre y, y deciros eso, que soy Yolix, que este es mi canal, Cookie Crochet, y que si quieres tejer así muchas cositas variaditas y cositas... eh, ¡uh! Hay tormenta y de repente ha habido un rayazo enorme. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Rayazo. Ahí, ahí están las flores, ¿vale? Esto es lo que vamos a tejer hoy, que son pequeñitas flores rápidas de tejer, pero super cookies, porque van a tener múltiples utilidades. Ya lo vais a ver. Además, las utilidades que yo he visto y las que vosotras os vais a inventar y me vais a decir, con lo cual vamos a hacer un variadito. De momento, al ver así todos los estos, se me acaba de ocurrir que podemos hacer flores con el color de los chakras, al ver todas así puestas, con los colores de los chakras y que puede quedar algo súper bueno. ¿Cuál es la idea de todas estas flores? Son flores muy sencillas, tienen 4 vueltas, ¿vale? Pero uniendo dos flores vamos a conseguir muchas cosas. Ejemplos, para poner las llaves, ¿vale? Un llavero para guardar las llaves. Un llavero así, de esos que ocultas las llaves y se quedan aquí adentro las llaves, que está monísimo. O tenemos la opción de llavero, llavero, ¿vale? Lo he cerrado entero, lo he puesto, lo he rellenado un poco para que esté eh, mullidito y ala, ya tenemos ahí. Bien. Otra utilidad, mirar, me lo cuelgo, pero lo voy a abrir primero. He puesto, empiezo por el final, porque esto es lo que tenía que haber al final. Aquí un agujerito y aquí el lazo, que esta cadena es súper mona, con los dos colores, mira. Supongo que esto lo sabéis hacer todas. ¿Sabéis hacer este tipo de cadena? Si no está. Entonces, lo cierro y me lo cuelgo y tengo un monedero o para guardar mis auriculares que están por aquí. Los voy a guardar, ya verás. Los meto y los llevo siempre controlados, ¿eh? O el monedero, vaya. ¿Ves? Mirad qué chulo. Y a este además le hice un adornito en rosa para que quedase como más mono. Espera, ahí. O sea que queda genial. ¿Vale? ¿Qué otra utilidad tengo? Lo he apretado un montonazo, ¿ves? Lo he apretado un montón, lo he llenado de guata un montón y nos sirve para los alfileres. Oye, decirme que os gusta. Y la que más me gusta de todo, la que más me gusta de todos, es un disco desmaquillante. Es un disco de maquillante, le meto los dedos y puedo utilizar ecológicos, como es algodón, es ecológico, es fantástico, ¿cierto? Aquí es genial. ¿A que he tenido buenas ideas? Bueno, pues ahora vamos a hacer la flor lo primero, pero ir pensando qué otras utilidades se le puede dar, aparte de todas las que yo ya me he inventado. Nos ponemos manos a la obra, ¿vale? Entonces, según cuánto de apretado quieras, yo personalmente he tejido con un número inferior al ganchillo que recomienda el tejido, ¿vale? Voy a poner un 3. Un 3. Ahí. Vamos a tejer por un lado el de blanco, lo que es el centro de la flor, que tiene dos opciones. Tejer en 2 vueltas, que es lo que vamos a hacer para ir más rápido, pero se puede tejer en 4. Al final de la vuelta yo voy a tener 24 puntos, ¿vale? O 12 más 12, que son 24, o 6, 12, 18 y 24. ¿Mm? La altura que va a tener es la misma, o sea, van a levantar lo mismo las 4 vueltas de punto bajo que estas 2 vueltas que vamos a tejer, ¿vale? Con lo cual, la elección es tuya. Y si vas a hacer o sea, si quieres hacer el típico, el desmaquillante, el discos desmaquillantes, sí necesitas que sea este para poder luego meterle los puntos entre medias, ¿vale? Entonces, la idea pasa por tejer un aro mágico, que es un nudo corredizo que no se cierra, donde vamos a poner 3 cadenitas, una,
2 y 3. Y ahora 12 puntos altos en total, contando las 3 cadenas de subida, o sea, 11 puntos altos más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta ahí 12 cifras, 8, 9, 10, 11. Vamos allá. Cerramos nuestra vuelta con un puntito deslizado. Y ahora, y para tejer los otros 12, en lugar de un punto alto, vamos a tejer un punto medio alto. Es decir, voy a poner 2 cadenas que no van a suponer un punto para mí y voy a poner en el hueco de la cadena 2 puntos altos porque voy a duplicar todos los puntos. De 12 voy a pasar a 24. Entonces, aquí voy a volver a poner en la base de las cadenas otro punto medio alto. 2. Y ahora, y en cada uno de los 11 puntos restantes, cuidado porque este se nos puede pasar, voy a volver a poner 2 medios puntos altos en cada uno. A ver si no he enganchado bien la hebra, que parece que no. 1 y 2. ¿Vale? Y 2 en cada uno. En cada punto, 2 puntos medios altos. Y otros 2, 1 y 2. En cada vuelta, en cada punto, perdón, alto de la vuelta anterior, en cada punto de base, tejeremos 2 medios puntos altos. 1 y 2. Tejo los 2 últimos medios puntos altos. ¿Vale? Para terminar la vuelta, atención, no voy a cerrar con punto deslizado, sino que voy a cortar la hebra. Y atención aquí, bueno, esto supongo, yo doy por hecho que todo el mundo lo sabe, pero por las dudas yo os lo cuento. Voy a cerrar para que como que no se note el acabado, para que nos quede mucho más profesional y también porque así aprendemos algo más. Las 2 cadenas de subida no me sirvieron de punto, pero como yo voy a crear una imagen o sea, voy a crear una cadeneta más, un eslabón más, para cerrar mi punto sin aumentar los puntos, no tengo que engancharme aquí para crear ese nuevo eslabón, ¿vale? Porque así estaría creando un punto más. Tengo que saltar este punto y engancharme aquí. Enganchar el punto ahí, por lo que os digo, porque si no voy a estar aumentando y no me va a cuadrar. Solo tengo que hacer un punto, pero que es este, porque ya tengo todos. Entonces voy a enganchar ahí mi hebra para sacarla y crear un punto enganchando desde abajo y hacia arriba en el medio, pasando mi ganchillo por el medio del eslabón último que hemos tejido, el último punto, el eslabón que genera en la cabecita, le vamos a pasar por ahí, porque así vamos a crear ese punto que necesitamos y solo uno que necesitamos, no necesitamos más, ¿vale? Con lo cual, con eso estará listo. Voy a poner aquí, voy a cerrar, ¡ay! No voy a poder. Voy a enganchar aquí el hilo un poco para que no se me quede danzando. Que no se me quede ahí danzando. Listo. Ahí. Y así, si contáis ahora, tendréis 24 puntos. Cuidado que se quede bien anchito. Tendréis 24 puntos y el cierre será impecable, perfecto, fantástico, maravilloso. Para empezar a tejer otras 2 vueltas que nos quedan, porque nuestra florecita lleva 4 vueltas. No puede ser más sencilla, ¿cierto? Entonces, vamos a tejer la tercera vuelta cambiando el color. ¿Vale? Aquí, primera de las opciones. Si queréis este relieve que nos queda, que nos enmarca
la parte del centro de la flor, en lugar de enganchar el punto medio alto así, lo podéis enganchar por aquí. ¿Vale? ¿Sí? O sea que podemos enganchar el punto así, que yo lo voy a hacer así ahora, pero si queréis que sobresalga, lo engancháis por aquí y va a quedar toda la cadena, todo este eslabón que hace, porque el punto medio alto tiene dos eslabones, este primero y este. Esto también es conocido por todas, ¿verdad? ¿Sí? Pues entonces, si queréis esta opción, que yo creo que tengo otro por ahí, ¿ves? Aquí se ve perfecto. Si queréis esta opción donde está enmarcado, pues nada, el punto medio alto, en lugar de tejerlo por aquí, lo tejéis por ahí y listo. ¿Comprendido esto también? Lo que os decía, yo voy a enganchar el punto por aquí. Y voy a, por cualquier lado, ¿eh? Y voy a poner un punto bajo. Primero voy a sacar la hebra para tejer una cadenita para arrancar. Voy a ir escondiendo al tiempo la hebra y voy a poner un punto bajo en ese primer punto. Voy a tirar de acá para que se me quede recogidita. ¿Vale? En el primer punto un punto bajo y solo un punto. Voy al siguiente y voy a tejer dos puntos altos. En el siguiente punto tejo un aumento, es decir, dos puntos altos. En el siguiente voy a tejer un punto alto doble y solo un punto, no hay aumento, ¿vale? Voy a ir despacio, ¿va? En el siguiente punto de base voy a tejer dos puntos altos, uno y dos. Bien. Y para el siguiente voy a tejer un punto bajo y no tejo aumento ni tejo nada. Esta es la secuencia que vamos a repetir. Se lleva 4 puntos cada pétalo. Como tenemos 24, vamos a tejer 6 pétalos. Esto se entiende perfecto, ¿no? Voy a tener un punto bajo, aumento, dos puntos altos, un punto alto doble sin aumento. En el siguiente, dos puntos altos, un aumento, ¿vale? Y ya punto bajo. Y a partir de ahí repetimos. Para la siguiente, dos puntos altos, uno y dos. Para la siguiente, un punto alto doble. Para el siguiente, dos puntos altos, uno y dos. Cuidado que estaba leyendo y he sentido que la hebra se quedaba ahí atorada. Bien. Y para el siguiente, un punto bajo. Ahí estamos repitiendo todo el rato. Ya tenemos dos pétalos. Vamos a hacer los otros 4 que nos faltan. Punto alto doble y los últimos dos puntos altos. 1 y 2. Y me uno con un puntito deslizado a ese punto bajo. Ahí sí. ¿Veis? Tenemos la tercera vuelta terminada. Y ya, pues tiene formita de flor. Ahora la va a tener total, pero ya tiene formita de flor. Bien. Bueno, pues ahora seguimos. Vamos con la cuarta y última de las vueltas. Y entonces, para eso, de este punto abajo, aquí no hacemos nada más que en el siguiente punto, sin cadena y sin nada, en el siguiente punto yo voy a poner un punto bajo. Voy a ir tejiendo este pétalo, realizando este pétalo, completando el pétalo, ¿no? Dándole más forma de flor, a tope de flor, a tope de power. Bien, entonces ahí tenemos el punto bajo. Para la siguiente, y aquí en esta vuelta vamos a hacer los aumentos, atención, en los 3 puntos del medio del pétalo que hemos formado en la vuelta anterior, sobre el punto alto doble y sobre los otros dos. Los aumentos van a ir en, en esos 3 puntos, ¿vale? De cada vuelta que hicimos en la vuelta anterior, de cada pétalo, ahí van aumentos. Entonces voy al siguiente. Aquí voy a aumentar y voy a tejer un medio punto alto
y un punto alto dentro del mismo, ¿vale? Y ahora un punto, en el siguiente dos puntos altos. Me vengo arriba, tejiendo puntos altos dobles. No, no, no. Aquí no hay nada más que puntos altos. En este caso, 2, 1 y 2. Paradise. Y en el siguiente, un punto alto, ya estoy bajando el pétalo, con lo cual hago lo mismo de subida que de bajada, pero a la inversa, con lo cual aquí un medio punto alto. Tejí el siguiente, un punto bajo y, atención, en el punto bajo de la vuelta anterior voy a enganchar no en la cabeza del punto, sino en la base, es decir, sobre la vuelta de blanco, un punto bajo también. Y no le voy a dar demasiada holgura para que cierre y marque el pétalo más, ¿vale? Para que lo enmarque. ¿Mm? Ahí. Y ya repetimos secuencia. Es decir, un punto bajo en el siguiente punto. Aquí no hay aumento ni hay nada. Para el siguiente, punto medio alto y aumento, punto alto. ¿Vale? Ahí, muy bien. Para en el siguiente punto de base, cuidado que se separen todos los puntitos. Ahí están, todas las hebras. Para el siguiente, dos puntos altos. 1 y 2. Bien, estamos en el medio. Y para el siguiente ya vamos disminuyendo, vamos aflojando los puntos. Ponemos un punto alto y con aumento en el mismo un medio punto alto. Bien. En el último, miento, en el último no. En el siguiente, un punto bajo y luego sobre el punto bajo de la vuelta anterior, pero no en la cabecita, sino en la base, donde picara en la vuelta anterior, pico de nuevo. Y ahí, punto bajo. ¿Vale? Ahí, que se nos quede ahí. Perfecto. Y estamos repitiendo. Ya he tejido dos pétalos y vamos a tejer los otros 4. Genial. Bien, bueno, os voy a contar cómo las he unido yo, aunque aquí también, por supuesto, hay distintas maneras. Unimos. ¿Cómo vamos a unir? ¿Cómo he unido prácticamente todas? Dos opciones. He unido de las dos maneras. Me voy a la hebra más alejada del primer pedacito que tengo y a la hebra primera que tengo en el mismo lugar, o sea, sobre el punto bajo, y voy a poner o bien un punto deslizado, ¿vale? O bien un punto bajo. Cualquiera, epa, cualquiera de las dos opciones va a quedar muy bien. ¿Eh? Ahí y ahí, punto deslizado, o ahí y ahí, punto bajo. Cualquiera de las dos opciones. Es más, si yo quiero enganchar las 4 hebras y tejer un punto deslizado, también va a quedar muy bien. Pero a mí este de cerrar me parece más pesadote, más mazacote aquí. Pero es una opción perfecta y divina, ¿vale? Entonces, distintas opciones para cerrar. Si os fijáis, aquí está toda en puntos bajos. Perdón, toda en punto deslizado. Toda en deslizado. Yo creo que alguna he tejido con punto bajo. Esta está con punto bajo. ¿Veis? Ahí está con punto... ¡Ay, que me voy a pinchar! Ahí está en punto bajo. Mira. Sí, mira, Rosy. Bien. Bueno, pues para gustos los colores. Yo no sé, yo las he cerrado todas con punto deslizado enganchando solo las dos hebras. Pero, y para variar, pues aquí voy a cerrar de otra manera porque sí. ¿Veis? Para que lo veáis sencillamente y elijáis. Cuando llego a, al punto bajo que hemos tejido, lo tejemos igual, ¿vale? Ahí sí deslizo fuerte, aprieto el deslizado, eso sí, ¿vale? Pero como cookie truqui, porque si aprieto más, si aprieto más, va a quedar más marcado. Y ahí seguimos. Mirad que con las 4 hebras también queda bien.
¿Cuál preferís?